Nos regresamos con Elmer Cuba, él es socio gerente de Macroconsul, de la consultora económica. Yo trabajé ahí hace ya 20 años, 2 años, en el 93 y el 94. Pero bueno, ya estamos con Elmer. Hola, Pablo, ¿qué tal? ¿Todo bien, Elmer? ¿Qué te parece si empezás a darnos una idea de por qué es relevante lo que pasa en el mundo, ¿no? Porque hay gente que a veces cree que es un exceso de los economistas hablar del mundo. Sí, hoy en día Perú, digamos, no puede actuar de manera independiente de lo que pasa afuera. De hecho, casi la cuarta parte de lo que Perú produce se va para afuera, entonces es un gran comprador, ¿no? Si ese comprador se para en seco, te va a afectar la cuarta parte del PBI, que no es menor, ¿no? Imagínense ustedes que una empresa, una fábrica tiene una demanda y tienes un comprador afuera que te compra la cuarta parte. Hay que ver cómo está, ¿no? Hay que visitarlo y darle un seguimiento. Y recibe mucha inversión de afuera. Más o menos, ¿cuánta de la inversión total también, es de parte afuera? del consumo total, la cuarta parte también es fabricada por uno que no es peruano. Entonces, la parte comercial es muy grande en el Perú. En la parte financiera también tienes una cuenta abierta de capitales, ¿no? Cualquiera puede entrar o sacar dólares sin pedirle permiso a nadie, además cualquier volumen, ¿no? Y eso es importante. Por ejemplo, el año pasado han entrado a Perú 20.000 millones de dólares, que es casi la mitad de las exportaciones, 10% del producto en un solo año, ¿no? Entonces, y eso es relevante porque se traslada el crédito, se traslada el tipo de cambio, se traslada la tasa de interés. Entonces, financia empresas, financia proyectos. No podemos estar de espaldas a esos flujos de capitales también, ¿no? Entonces, es central eso. Y sobre todo ver las tendencias y ver los ciclos de corto plazo que van a afectar los negocios, ¿no? Otra cosa que me gustaría que le cuentes a los que nos ven es qué ha estado pasando en el mundo, porque hay mucha gente que escuchamos en el debate en nuestro país que dice, no, pues afuera hay crisis, ¿no? Y en realidad el desarrollo que ha habido en el mundo en las últimas décadas no ha tenido precedentes, ¿no? Sí, claro. A ver, en la década anterior, antes de la caída de Lehman, en el año 2008, el mundo crecía en promedio 4%. Durante esos 10 años, una época efectivamente sin precedentes de crecimiento mundial muy bueno para el planeta, ¿no? Donde la prosperidad comenzó a avanzar y la pobreza comenzó a retroceder fuertemente. Del 2008 hasta ahora sí hay una crisis importante en el primer mundo, le hace Estados Unidos, le hace Europa. De hecho, Europa el 2015 recién va a producir lo mismo que produjo el 2008. En valor agregado, ¿no? Entonces son 7 años de estancamiento. Estados Unidos también este año está produciendo menos de lo que produjo en 2008. Y recién está empleando igual de personas. Claro. Así es. Entonces todavía, más allá del ciclo económico, el nivel productivo no se ha recuperado, ¿no? Ni siquiera Estados Unidos. O sea, aquí estamos hablando de las dos zonas económicas más grandes del planeta, Estados Unidos y toda la zona euro, ¿no? Que, como digo, están recesadas. Ahora, la pregunta era... felizmente no ha pasado lo de los 30, ¿no? Ha podido pasar lo de los 30, porque la magnitud de la crisis financiera fue tan colosal como los 30. Y sin embargo, en esa época, ¿no es cierto?, no se activaron políticas monetarias y fiscales que no se hicieron mal en los 30 y duraron una recesión tremenda y que se salió al final en la Segunda Guerra Mundial. En cambio, en esta época no. Los bancos centrales han soltado mucha liquidez desde el año 2008-2009 y han podido evitar un colapso mayor. No es sencillo, seguramente van a tener que retirar los estímulos más adelante, fiscales y monetarios, pero han salvado al planeta y al capitalismo. No es menor. Más adelante, de acá a 30 años, cuando se voltea hacia ahora, ¿no?, se va a poder juzgar mejor cómo se hicieron las políticas y cuán diferentes fueron de los 30, ¿no? Bernanke, el presidente de la Reserva Federal, del Banco Central de Estados Unidos, digamos, ¿no?, es un estudioso de los 30, justamente, ¿no? Y opta por soltar mucho dinero, le dicen helicóptero ven, porque tirar el dinero con helicóptero. Pero quería preguntarte, no sé si has usado esta herramienta que se llama Gapminder. Gapminder es una herramienta hecha por un sueco que se apellida Rosling, que lo que ha hecho es una herramienta, es un sistema para usarlo en tu computadora, pero tiene mucha información sobre las esperanzas de vida, sobre la mortalidad, sobre la nutrición, sobre la educación en el mundo, y muestra todos los países y lo muestra a lo largo de décadas y en algunos casos de siglos inclusive, ¿no? Y el nivel de desarrollo que él muestra, digamos, en el siglo, fines del siglo pasado y este siglo en el mundo es un desarrollo sin precedentes, ¿no? Entonces, esta grave crisis del 2008 en adelante te retrocede un poco, pero lo que se avanzó es muchísimo. ¿Eso te parece razonable? No, por supuesto. Lo que hay que distinguir, digamos, esta crisis es una crisis macroeconómica, ¿no es cierto? Claro. Y que se enfrenta de esa manera. Pero no, efectivamente, ya el tren de más largo plazo tiene otros fundamentos, ¿no? Que es la productividad enorme que ha habido en el mundo, el tema de Internet, el tema de la nanotecnología.
el tema de la robótica, ¿no es cierto? Que han hecho la medicina, que han cambiado cómo es el mundo en pocas décadas, ¿no? Y lo van a seguir cambiando. Y seguramente en 20 años más va a haber revoluciones colosales que pueden afectarnos severamente a países como Perú, ¿no? Que no estamos educando a la gente para que aprenda rápidamente unos nuevos esquemas mundiales. Podemos ser un telégrafo, ¿no? un tipo que maneja el telégrafo cuando se cambió el telégrafo, ¿no? Imagínate lo que nos puede pasar, ¿no? Escuché el otro día en el Economist, en un podcast, que estaban estaban cerrando el telégrafo en la India, pero que habían países en los que todavía se usaban, pero en general ya nadie lo usa. Claro, imagínate uno que es experto en manejar carretas de caballos, ¿no? Cuando ya está el automóvil, te agarra afuera y te coloca. Entonces las ideas básicas, digamos, ha habido un desarrollo muy grande, pero un desarrollo un aumento del bienestar, o sea, reducciones de la mortalidad, reducciones aumentos de la esperanza de vida, etcétera, en el mundo, básicamente porque se integra en China, y me gustaría que habláramos de China casi solo en el siguiente bloque, y la India, ¿no? Nuestro país también se ha desarrollado mucho en este contexto, ¿no? Esa es una idea. Nos explicabas antes por qué era relevante para nuestro país lo que pasaba en el mundo, ¿no? Y cómo una economía pues chiquitita depende un poco en alguna medida de lo que pase afuera. Y además porque no controlamos varias cosas, las tomamos como dadas, somos, ¿no? Como se dice en inglés, price takers, ¿no? O sea, tomamos el precio del cobre, tomamos la tasa de interés como la que viene y eso nos afecta. Tenemos entonces que tener colchones, ¿no es cierto?, en el Banco Central y en el MEF para, de vez en cuando hay choques negativos, poderlos saltar, hacer un nuevo equilibrio. Pero eso no quiere decir que no hagamos nada en lo demás. Todo lo demás, que son medidas de largo plazo, de competitividad internacional, hay que tomarlas en serio desde ahora, porque eso afecta al final el bienestar de toda la nación en plazo más largo. Que en realidad se ha visto, porque si uno retrocede las últimas décadas, ve las crisis, digamos, 73, 75, 83, 87, ¿no? El ajuste, la crisis de fines de los 90 y ve esta última crisis para otros países fue gravísima, y acá fue una recesión de la cual nos recuperamos rápido. De 2 trimestres, ¿no? O sea, era como la primera experiencia que tuvimos en que teníamos cómo enfrentar una recesión, ¿no? Y yo justo estaba en el Ministerio de Economía y era curioso porque había un montón de preocupaciones típicas de los funcionarios del ministerio que ya no eran válidas, o sea, que ya estaban atendidas, ¿no? Y ahora, lo que está viendo ahora, sin hablar a corto plazo, es mucho más suave de lo que pasó en el 2008-2009 y tenemos mejores herramientas, además, más colchones que esa época. O sea, eso no veo con preocupación que la economía entre a un soft landing en los próximos 3 trimestres, porque después de eso viene después nuevamente la recuperación peruana importante, ¿no? Ahora, hablando un poco del mundo, ¿cuál es un poco el contexto general? ¿Qué va a pasar acá a 10 años, digamos, ¿no? Ahorita China, medida en dólares comparables, PPP, ya es el tamaño de la zona euro, ¿no? En 5 años más, a estos ritmos a 7,5% de crecimiento y Estados Unidos a 1,7, 2%, va a ser del tamaño de Estados Unidos, ¿no? Y en 10 años más, en 2023, va a ser del tamaño de Estados Unidos y Europa juntos, ¿no? Entonces eso va a cambiar un poco la configuración del poder mundial. Y no solamente China, en verdad, es tanto este grupo de países, este pelotón de países emergentes, que en los próximos 10 años va a duplicar su valor agregado, mientras que el mundo, los G7, solamente van a aumentar 40%. O sea, ya el tamaño va a cambiar, ¿no? O sea, lo que le estás diciendo a la gente es que vamos a pasar de un mundo en el cual Estados Unidos es más o menos la 6ª parte de la economía mundial, toda Europa era un poco menos, ¿no? Y Japón era un poco menos todavía, ahora la China ya está segunda. Así es. Y al ritmo que crece va a ser más grande que el primero y el tercero actual, o sea, que el occidente. Así es. Y eso va a tener... Y no es solo China, también está la India y los otros países más consolidados, Tailandia, Corea del Sur, Turquía, no sé. Pero también vienen los chiquititos corriendo atrás, que son Vietnam, Bangladesh y otros países. Claro. ¿no? Y más atrás los peruanos, ¿no? Claro. Pero no estamos ahí en ese grupo de los grandes crecedores, digamos. Estamos en el segundo pelotón, digamos, ¿no? Yendo un poco más despacio, pero igual yendo a un ritmo interesante. Ahora, y eso es importante, porque imagínate ahora, en 10 años más, la primera potencia mundial económica, digo, ¿no? La China, es un país que no comparte los valores de Occidente necesariamente. Para comenzar, la democracia, ¿no? Mira, lo diferente que es la elección de Obama en la elección del presidente chino, ¿no? El secretismo máximo, el otro la máxima discusión y apertura y transparencia, ¿no? La India, en cambio, tiene un modelo más parecido. Tiene un modelo más parecido. Aunque tiene las castas. Otras castas. 2, el tema de los derechos humanos. 3, el tema de los derechos laborales. 4, el tratamiento con el medio ambiente. O sea, para comenzar, y valores que ya se dan por sentados en Occidente, no necesariamente son compartidos por la próxima potencia mundial. China es el país que más contamina en el mundo hoy día, por ejemplo. Y que menos respeta derechos laborales y también derechos humanos, obviamente, ¿no? Claro.
No hay prensa. Para comenzar, este programa no podría ser emitido en China. No, por supuesto que no. El otro día leía toda una discusión, ellos tienen su propio Twitter, que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Y habían dejado que un activista haga una crítica al gobierno chino en Twitter sin caerle, ¿no? Entonces había un análisis de las personas y unos decían, no es para decir que no se meten, digamos, porque en realidad si te metes en serio te caen, ¿no? De hecho, si uno viaja a China mañana no podría usar Facebook, ¿no? Está prohibido. Y está infiltrado, no tienes acceso, ¿no? Entonces, claro, eso hay que verlo, ahí está a la vuelta de la esquina. Pero por otro lado, es un gran socio comercial nuestro. Dejemos eso para después de la pausa, porque quiero entrar un poco en Perú y China, ¿no? Y después hablar también un poco de América Latina, porque siempre nos preguntan qué pasa con la vecindad. Regresamos después de la pausa.